Saludos. En esta serie de videos vamos a hablar del desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico durante estas primeras 3 décadas de dominio estadounidense en la isla. Básicamente podemos dividir esta etapa en 3 periodos. El periodo de gobierno militar, que fue de 1898 al año 1900, que discutimos en pasados videos. El periodo que va de la aprobación de la ley Foraker en 1900 hasta la ley Jones en 1917, y básicamente el periodo de la ley Jones, que va de 1917 y que lo vamos a llevar para efectos de la clase hasta el 1928, ya que en la década del 30 vamos a hablar del surgimiento de una nueva etapa política en Puerto Rico, que es la época del nacionalismo y el populismo, que veremos en futuros videos. Así que para efectos de esta serie, como mencioné, vamos a ver ese desarrollo político en Puerto Rico durante el siglo XX o estas primeras 3 décadas del siglo XX, sobre todo enfocándonos en gran medida en cuál va a ser la lucha general, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el centro, el eje de la discusión política en Puerto Rico durante esas primeras 3 décadas de dominio estadounidense? Y sobre todo, cuáles son los partidos dominantes durante ese periodo y los líderes pues de dichos partidos, que buscaban en términos de la política local, que buscaban en términos de la relación con los Estados Unidos. Para esta serie de videos, ¿no? Y para básicamente construir esta clase de los partidos políticos en Puerto Rico o durante esta etapa, ¿no? Como he dicho anteriormente, utilizamos diversas fuentes. Primero que todo, partimos del libro de texto descarano de la clase, capítulos 4 y 5. El capítulo 4 que va pues de ese periodo de la ley Foraker, que era la ley Jones, y el capítulo 5 que va del periodo de la ley Jones hasta, pues como les comenté, la década de los 30. Además de eso, utilizamos el libro de Puerto Rico y su gobierno, también el ensayo sobre la política, las elecciones y los partidos en Puerto Rico, que discute pues básicamente la historia política en el país desde sus comienzos en el siglo XIX hasta el presente. Utilizamos también 2 textos, el libro de política electoral en Puerto Rico y el libro de desarrollo, origen y desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico, además de el libro de Ayala y Bernabe, que es nuestra mano derecha, ¿no? En el estudio de la historia de Puerto Rico del siglo XX y siglo XXI. Además de eso, una lectura que tal les envié por correo electrónico de la Alianza del 24, ya cuando estemos hablando en esa última etapa, ¿verdad?, que estamos discutiendo sobre, como le llamamos, la etapa de las alianzas y las coaliciones, pues una lectura que es bien interesante, ¿verdad?, sobre el papel que posiblemente jugó los Estados Unidos en la aprobación de la alianza de 1924, cosa que pues veremos en futuros videos. Para comenzar ya con el tema particular de este video, pues sabemos que en ese primer periodo militar, que fue de básicamente 2 años, se fundaron en Puerto Rico 2 partidos políticos, el Partido Federal y el Partido Republicano, ambos fundados en 1899. Sabemos que ese primer periodo militar pues no hubo elecciones, fue un periodo donde básicamente se alteraron todas las disposiciones, o en gran medida las disposiciones que se había establecido en la Carta Autonómica del 97, así que prácticamente, como dijimos en videos anteriores, fue un retroceso político en Puerto Rico ese gobierno militar. Así que las primeras elecciones en Puerto Rico, o esa vida política electoral bajo los Estados Unidos, se dan a partir de 1900 y a partir pues obviamente de la aprobación de la ley Foraker, que discutimos en videos anteriores. Esos 2 partidos, el Partido Federal y el Partido Republicano, ambos de alguna manera se identificaban con mantener la relación con los Estados Unidos, aunque no necesariamente el mismo tipo de relación. Los republicanos, representados principalmente por la figura pues
de Barbosa, que ya lo habíamos visto en la política del siglo XIX como uno de los miembros activos del Partido Autonomista y eventualmente uno de los que se separa, ¿verdad? O se separó de ese Partido Autonomista cuando se dio el pacto con el Partido Liberal Español, el Partido de Sagasta. Pues Barbosa defendía a toda costa el ideal republicano. Por consiguiente veremos que una vez Estados Unidos invade, una vez se establece el poder de los Estados Unidos en Puerto Rico a partir del 98, Barbosa pues va a empezar a organizar ese sector republicano, y a partir del 99 entonces se va a fundar el Partido Republicano de Puerto Rico. Dicho partido defendía obviamente el hacer a Puerto Rico un estado de los Estados Unidos, o en otras palabras anexar a Puerto Rico a los Estados Unidos, ¿no? Ya que Barbosa, como dijimos, creía en una estructura de gobierno republicana y veía en los Estados Unidos esa forma de gobierno ideal, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, teníamos el Partido Federal, que era liderado por, entre otras figuras, ¿verdad?, Luis Muñoz Rivera, también uno de los líderes del Partido Autonomista del siglo XIX. Y en el caso del Partido Federal, también se aspiraba a mantener una relación con los Estados Unidos. De alguna manera, algunos federales se identificaban con la idea, ¿no? O aceptaban de alguna forma la idea de la anexión, pero ese Partido Federal más bien se enfocaba en la idea de el self-government que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y que los puertorriqueños tuvieran mayor poder sobre el gobierno propio, pero manteniendo, pues, claro está, la relación con los Estados Unidos, ¿no? Defendían la relación con los Estados Unidos, pero con gobierno propio, igualdad de derechos con los estados, nacionalidad americana y plena personalidad puertorriqueña, citándole a Díaz Soler, ¿no? Hablando de el Partido Federal. Otro de los líderes del Partido Federal interesante, ¿verdad?, va a ser José de Diego, que lo veremos más adelante, sin embargo defendiendo, ¿verdad?, un ideal contrario a ese ideal de la anexión, que pues es la independencia, y sobre todo pues ya dentro del Partido Unión. Otro líder interesante que hay que señalar del Partido Republicano es Matienzo Cintrón, o Rosendo Matienzo Cintrón. Pues veremos a Matienzo en un momento dado en el Partido Republicano, pero eventualmente Matienzo se va a convertir en una de las figuras centrales del Partido Unión, y más adelante también en uno de los primeros detractores, desde el gobierno, ¿no?, desde dentro del gobierno, de la política estadounidense, y una de las figuras que empieza a impulsar la idea de que Puerto Rico pues se tiene que mover hacia la independencia de los Estados Unidos, ya que critica de alguna forma la condición colonial de Puerto Rico bajo los Estados Unidos durante estas primeras décadas de dominio estadounidense. En el año 1900 entonces, como dije anteriormente, se celebraron las primeras elecciones bajo la ley Fora, que fue bien interesante que el Partido Federal, ¿verdad?, el Partido Muñozista, como le llamaban, versus el Partido Republicano, que le llamaban el Partido de los Barbosistas, ¿no? El Partido Federal decidió boicotear las elecciones del año 1900, o esas primeras elecciones bajo la ley Foraker, pues no estaban de acuerdo con las disposiciones de dicha ley, con el tipo de relación que de alguna manera se define en dicha ley. Se oponían pues obviamente al asunto de la no definición de la ciudadanía, a las leyes de cabotaje, entre otras cosas. Por consiguiente, el rechazo a la ley Fora, que él en gran medida llevó a los federales a no participar de esa primera elección bajo la ley Fora, y por consiguiente, ¿verdad?, es natural entonces el ver que el Partido Republicano dominó las elecciones y que ese primer gobierno civil en Puerto Rico pues en gran medida estuvo dominado por el Partido Republicano. Manuel F. Rossi fue el presidente de la Cámara de Delegados, y Federico de Getó pues fue nombrado el comisionado residente.
A partir de ese momento, ¿no? El Partido Federal, y sobre todo por ese boicot y ese rechazo a la participación en las elecciones, de alguna manera se empieza a desorganizar o empieza a haber un decaimiento interno dentro del Partido Federal, que da paso eventualmente a que se disuelva el Partido Federal en 1904 y que se funde un nuevo partido, en gran medida compuesto por parte de los antiguos federales, pero también por miembros de otros partidos, como dijo anteriormente Matienzo Cintrón. Entonces se va a desvincular del Partido Republicano, al cual perteneció en un momento dado, y se une entonces. De hecho, es quizá una de las cabezas, ¿no?, detrás de esa llamada Unión de Puerto Rico, que nace en 1904 y que vamos a ver o que vamos a estudiar en próximos videos. Así que nada, les invito a que hagan la lectura de los capítulos 4 y 5 de su libro de texto, a que busquen información adicional sobre el tema, un tema bien interesante sobre el desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico, y a que continúen viendo esta serie de videos sobre el tema. Hasta la próxima, cuídense mucho.